Señores, veíamos las informaciones ayer de la proporción de la deuda, los pagos de intereses, la proyección que tenemos para el 26, cómo subía a 24 mil millones de pesos más, porque nos seguimos endeudando. Y eso evidentemente es una vorágine, eso va a seguir y seguir y seguir si no tomamos decisiones. Miren, Raúl Ovalle, un economista joven de analítica, su compañía, muy preparado, tenía una conferencia y daba unas informaciones importantes que las voy a compartir con ustedes. Dice la prensa, economista sugiere elevar la inversión pública, que es una de las grandes quejas, 2.4% del Producto Interno Bruto es que está siendo invertido, el presupuesto deficitario aún para gasto corriente. Y entonces perjudicamos la inversión, y la inversión es lo que da desarrollo. Dice que la inversión pública en República Dominicana se encuentra en mínimos históricos. Eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones acá, con datos precisos. Entonces, él recomienda, dice que el gobierno aún tiene un margen fiscal y dispone de recursos ociosos en la banca local por el equivalente a 3% del Producto Interno Bruto. Que eso equivale a un 80% de la carga de los intereses anuales que nos tenemos que pagar. Y por eso dice que ese dinero, como lo llama de ocioso, dice que los insta a usar esos recursos para aumentar la inversión pública. Pero como el gobierno nos ha acostumbrado es que pueda usar esos recursos es para gasto corriente. En la campaña lo usó. Andy Dauager llegó a escribir en una ocasión que que tenían 180 mil millones, el promedio eran 70 y metieron casi a 300 mil millones y lo tenían depositado y eso le generaba un costo al Banco de Reserva, que entonces ese dinero lo cogían y lo ponen en el Banco de Central, en los certificados. Y entonces ahí es como sacar de un bolsillo para meterme en otro. Y eso aumenta el clasificar. Pero bien, entonces él dice que el endeudamiento aumenta el gasto de capital, aunque el endeudamiento aumenta, eso es lo que hemos visto en esta administración, el gasto de capital no ha crecido en la misma proporción, al contrario, ha decrecido. Ayer veíamos como el endeudamiento creció 8%, la proyección para el 2026, para el nuevo presupuesto, 8%. ¿Y cuál es el crecimiento de la economía? 2 puntos y pico, vamos a crecer 3 este año. El endeudamiento aumenta, el gasto de capital no ha crecido en la misma proporción, lo que limita el impacto positivo de los préstamos sobre el desarrollo. Prácticamente no ha habido alguno. Entonces, él dice que ahora a Magín le correspondería ver cómo revierte esa situación y que la inversión pública aumente. Pero también necesita un margen operativo y dice que una reforma fiscal debe asegurar reducir ese déficit. El déficit de 3% del producto, pero eso ni siquiera contemplando la inversión. Y que esa reforma fiscal provea los recursos porque los intereses de la deuda, eso que yo le decía, 24 mil millones más para el año que viene. En este año tenemos 298 mil millones de intereses de la deuda. ¿Se acuerdan la cifra de ayer? Para el año que viene vamos a tener 24 mil millones más. Son 322 mil millones para intereses de la deuda. Y él dice y que contenga los crecimientos de los intereses, porque los intereses van a seguir creciendo mientras más deuda tomamos. Y eso es lo que hay que hacer conciencia. Entonces, esa reforma habrá que hacerla sí o sí. Ahora, ¿qué reforma? Porque si se va a hacer una reforma, suerte que Magín, eso mismo era lo que criticaba, al igual que yo, al igual que prácticamente todos, que esa reforma que presentó Jochi Vicente era una reforma regresiva. Hay gastos fiscales ahí, que hay sectores que ya no necesitan de esos recursos. Entonces, a nosotros sí nos vienen a clavar, a ponernos ITEVIS, a ampliar la base. Eran 170 nuevos productos en los estantes de los supermercados que iban a pagar. Estaban bajando hasta de las viviendas que de 9 millones
que estaban exentas de pago de impuestos se bajaban a 5. Pues si vamos a tener que pagar por esos 4 millones, ¿qué hizo el impuesto interno en este año, al inicio de este año? Amplió de los 9, lo llevó a 10 punto algo. En lugar de reducirla, la amplió, porque si la inflación crece, ¿cómo que tú esto lo vas a bajar? Como dice ayer el superintendente de seguro, eso tiene 23 años que no se ajusta y había que ajustarlo. Yo eso lo puedo entender. Pero ¿por qué no nos ajustan los salarios también? Que tenemos hasta 34 mil pesos, estamos exentos, de 34 mil para arriba empezamos a pagar. Pero ese no debería ser 34 mil. Si se ajustara por inflación, que del 2017 no se toca, como dice la ley, ese 34 mil debiera pasar a 51 mil pesos. O sea, que estamos pagando impuestos como por 16 mil pesos que no debiéramos. Y el gobierno engulléndose esos recursos. Para el gobierno sí, pero para la población no. Entonces, obviamente, ahí hay un problema, ahí hay un dilema. Es el embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Una pausa, esto es Economía y Mercado.